El día de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre un tema que no es nuevo, es desde tiempos bíblicos, desde tiempos de Jesús, pero sin embargo, el día de hoy todavía se sigue viendo. Y tristemente, lamentablemente, muchas veces se ve inclusive dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. El tema es el legalismo en el pueblo de Dios. No sé, ustedes tendrán una noción, sabrán qué significa legalismo en la iglesia, en el pueblo de Dios. El problema del legalismo es de que en la iglesia, en el pueblo de Dios, se disfraza de santidad. Y ese es un problema. Legalismo, ¿qué es legalismo? Pues el legalismo es cuando se añaden reglas humanas como requisitos para agradar a Dios, para ser aceptado por Él o para ser considerado un buen cristiano, en lugar de confiar plenamente en la gracia de Dios, en Cristo, nuestro Señor. En términos sencillos, legalismo es igual a reglas más obras como base de aceptación delante de Dios. Definición bíblica de legalismo. En la Biblia, el legalismo es alguien que confía en obedecer normas externas más que en la obra de Cristo. Mide la espiritualidad por conductas visibles y no por una fe viva. Cree, aunque no lo diga, que Dios ama más al que cumple reglas. Ejemplo, vamos a la palabra. Gálatas 3, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubiesen visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Así dice esta versión, no lo estoy inventando. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Ejemplo de legalismo en tiempo de Jesús, como lo había comentado al principio, no es nuevo. En el tiempo de Jesús había ejemplos de legalismo y son los fariseos, un ejemplo clásico. Guardaban la ley externamente, añadían tradiciones humanas como mandamientos divinos. Juzgaban a otros mientras ignoraban su propio corazón. Y es algo que muchos escuchamos, ¿no? Los fariseos, los escribas, y tenemos una noción de a qué se dedicaba, pero profundizando y viendo más a profundidad sus prácticas, pues encontramos este problema. Y por eso, gracias a Dios, nos dejó su palabra para que lo encontremos y no cometamos esto nuevamente. Otro ejemplo, Mateo 15, del 1 al 9. Hablando de tradiciones humanas. Dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Esa es la costumbre, esa es la práctica de lo que los antepasados hacían. Jesús les dijo, ¿y por qué ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir.
Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso al mandamiento de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Son unos hipócritas, le dijo Jesús. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Yo he llegado a escuchar muchas veces, inclusive este mismo ejemplo. Para mí Dios primero, Dios es el número uno, que está bien, ¿no? Es nuestra prioridad, no es nuestro Dios, pero Dios también, como si es nuestra prioridad, nuestro Dios, Dios nos dejó mandamientos y preceptos, tenemos que cumplirlos para agradarlo a Él. No podemos decirle, papá, ¿sabes que no puedo honrarte? No tengo, o sabes que primero es mi Dios, y todo como el ejemplo, ¿no? Todo lo que tengo se lo estoy dando a Dios, sorry. Está escrito que tengo que honrar a mi padre y a mi madre, y con promesa, ¿no? Pero muchos en la antigüedad y hoy en día, siguen haciendo eso, Ejemplos del legalismo en la iglesia hoy, en esos tiempos, es cuando dicen, si no haces esto, Dios no te va a bendecir, si no diezmas, estás bajo maldición, si no oras por horas o ayunas de esta forma, no eres espiritual. Dios te acepta, pero cuando cambias primero. Muchas veces se comenta esto. Todo esto desplaza a Cristo del centro y pone el enfoque en el desempeño humano. El legalismo es peligroso, hermanos, porque niega la suficiencia de la cruz, implica que la obra de Cristo no es suficiente y produce orgullo o culpa en el pueblo de Dios. Orgullo cuando se cumplen las reglas impuestas. Condenación cuando fallamos. El legalismo es peligroso porque cambia el evangelio. En lugar de gracia, se predica reglas. En lugar de fe, se habla de méritos. En lugar de Cristo, se habla de normas. Gálatas 2, del 17 al 21. Dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Espérame, ya me perdí. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. ¿Cuál me quedé, perdón? Pues cuando intenté obedecer la ley, la misma ley me condenó, así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesaria que Cristo muriera. Entonces vemos el problema, Gálatas, ¿no? Vemos el problema que pues hay reglamentos, hay costumbres, hay ideologías que luego dicen, Dios mismo lo dijo, Dios lo estableció, y no, muchas veces seguimos costumbres y desplazamos la obra de Cristo. No fue cualquier obra, no fue cualquier cosa que lo que hizo Jesús.
en esta tierra cuando estuvo aquí y en la cruz. No fue cualquier cosa. Tampoco significa que no hay obediencia, no significa que no debemos de obedecer. Pero aquí está el punto clave. La obediencia de nosotros es el fruto de la salvación, no la causa. O sea, no obedezco para ser salvo, sino porque ya soy salvo sin merecerlo, ahora les obedezco a Dios. El legalismo dice, fíjense, obedece para que Dios te acepte. El evangelio dice, Dios te acepta en Cristo, ahora obedeces. Está al revés volteado, diría, ¿no? Está escrito porque por gracia sois salvos, no por obras. Y no lo sabemos, ¿no? Este versículo, y lo decimos mucho, pero nuestras prácticas dicen otra cosa, a veces, no todo el tiempo, pero hay que poner atención. ¿Pero qué debemos de obedecer? ¿Qué debemos de obedecer? Pues la palabra de Dios, no costumbres, no tradiciones. Ahora también, y fíjense, no todo lo bíblico es tradición. Ejemplo, he conocido iglesias cristianas que practican el lavamiento de pies, pero no hay oración. No está escrito que practiquemos constantemente el lavamiento de pies, pero sí está escrito que oremos sin cesar, ¿no? Hay congregaciones que después del servicio de la prédica es costumbre, es tradición quedarnos a la comidita, ¿verdad? Pero no hay evangelismo. Ok, si hay comidita, pues gloria a Dios, ¿no? Está bien, pero sí está escrito que llevemos, que vayamos a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermano, disculpe, pero yo sí considero que la ley es importante, así como dice en Mateo 5:17. No penséis que ha venido para abrogar la ley o los profetas. La ley o los profetas no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, sí estamos en Cristo y sí estamos por gracia, pero también ocupamos la ley, porque sin la ley también habría caos. Y Cristo vino a causa de los pecados y la ley se hizo a causa de tanta maldad. Sí, está escrito que la ley fue hecha y escrita para mostrarnos el pecado, ¿verdad? Pero hagamos memoria y recordemos lo que hizo la palabra de Dios. Fue necesario que Cristo viniera y cumpliera la ley en sí mismo, exacto. O sea, es un ejemplo, sí está escrito que no vino a abrogar a la ley, ¿no? A eliminar. Quiere decir que yo, hijo de Dios, vengo a la tierra, quito la ley de mi padre y yo voy a hacer mi propia ley. No, no hizo eso. Vino y como el padre ya estableció algo y como el pueblo no se arrepentía, seguía pecando una tras otra. Por eso dice, no la quité y yo vine a dar nuevas reglas. Sabemos que Cristo no vino a dar nuevas reglas, vino a dar una vida nueva. Pero el problema aquí es de que muchos seguimos practicando cosas de la ley que ya está anulada gracias a Cristo. Él fue el único y suficiente sacrificio para hallar gracia ante Dios, ¿no? Ahorita mucha gente sigue practicando el altar y vengan al altar y ven ante la presencia del Señor. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, muchas cosas, cuando es necesario ahorita que nosotros mismos, llenos de pecado, no siendo superiores al Hijo de Dios, lleguemos al disque altar y Padre, perdóname, o voy a hacer esto para merecer tu gracia. Pues no, porque ya está escrito que no fue suficiente. Nadie cumplía la ley, por eso todos estaban bajo maldición. Está escrito que todo el mundo estaba bajo la maldición de la ley y nadie podía cumplirla, solamente el Hijo de Dios la cumplió. Ahora, estamos hablando de la obra de Cristo. Si nosotros queremos seguir teniendo un altar simbólico para adorar al Señor en mi casa, en el lugar de reunión, ¿sí? Un altar
adorar a nuestro Señor y entregar nuestra vida, ok, hay que hacerlo. Pero el detalle aquí es de que nuestras experiencias personales no lo podemos hacer una doctrina, porque nuestras experiencias personales limitan a Dios y no se ve, su gloria no se manifiesta. Pero también es un Dios de orden. Y en los Claro. templos hay orden, como el lugar de la vacía, el lugar del piano, los asientos. Sí. Es lo mismo. Y obviamente cada uno en su casa tiene un lugar donde sí vamos y oramos. Uh-huh. Sí. Un encuentro con Dios. Porque si ese es un lugar donde todos nos reunimos para buscar a Dios, también es importante, pues sí, tener ese altar. O no, para mí no es un puesto altar. Sí es un altar, porque al final aquí venimos también a buscar la presencia de Dios. Yo lo puedo hacer en casa, sí, lo puedo hacer diario, pero el domingo nos reunimos, porque así nos manda la Biblia, ¿verdad? Y eso es la ley, venir a reunirnos. Entonces, no es nada más como que no hagamos las costumbres, porque no vivimos nada más en la gracia, o sea, no somos suficientemente santos para estar totalmente en la gracia, por eso es que sí necesitamos la ley. Ok, pero el punto es, y ese es el problema, que debemos de saber qué es lo que cumplió Cristo para beneficio de nosotros. Es como, yo una vez le dije a unos jóvenes, oyes, hay reglas en este mundo, ¿verdad? Hay leyes. Si tú robas un banco, pues, ¿qué dice la ley? Vas a la cárcel, ¿verdad? Y cumples tu condena para saldar la cuenta ante la sociedad, ¿no? Pero antes hay un juicio, te determinan culpable, así como nosotros somos culpables. Ante la ley somos culpables. Pero entonces, ¿qué pasa? Llegas al juicio, te juician, te dicen eres culpable, robaste tanto, vas a la cárcel y cumples tu sentencia. Se cumple la sentencia, sales ya libre de culpa, pagaste el precio, ¿no? Es lo que está estipulado ahorita, ¿no? De acuerdo a la ley de los hombres. Entonces, ya cumpliste tu condena, ya pagaste el saldo, ¿no? Se podría decir, pero ahora ya eres libre. Ahora es el ejemplo que yo le doy a los chicos, a mucha gente. Cristo ya pagó la condena. Cristo ya nos hizo libres. Él la pagó, nosotros no podíamos pagarla. Entonces, ¿qué queremos hacer? Muchas veces con las leyes, costumbres y rituales y liturgias, queremos seguir cumpliendo la ley que Cristo ya lo cumplió. O sea, es como que, ok, Cristo, ya moriste por mí, ya cumpliste mi condena, ya cumpliste lo que a mí me correspondía pagar, pero como no era suficiente, tú lo cumpliste por mí. Es como decir, yo quiero meterme a la cárcel otra vez y cumplir la condena y pegar mi falta. No lo podemos hacer. O bueno, sí se hace, pero es lo que el legalismo confunde. No es. Ajá. Sí, y seamos sinceros. Hay 613 mandamientos en la antigua ley en total. ¿La cumplimos toda? ¿La conocemos? No la cumplimos toda, no la conocemos. Y se divide en 3 fases. Las leyes eran mandamientos para los sacerdotes, para el pueblo y un sinfín de cosas. Entonces, yo digo, y está escrito, pues gracias a Dios por su Hijo, que Él cumplió toda la ley. Porque si yo me aferro en seguir cumpliendo la ley, pues la ley me condena. ¿Por qué? Porque tengo que festejar la fiesta de tabernáculos, el mesag, el pasag, tengo que limpiar mi casa, que no haya levadura tirada, tengo que hacer una infinidad de cosas que Yom Kippur, ¿no? Tengo que hacer todo eso y no lo cumplo, no puedo, no podemos. Entonces, si hay ley de Dios, si hay mandamientos,
Está escrito que la ley fue escrita para mostrarnos el camino, o sea, fue el maestro para llevarnos y todo apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Yo recuerdo y hoy no me va a dejar mentir. Yo recuerdo que había una pareja toda la familia, ¿no? Que cantaba, ministraban alabanza. Terminaba la alabanza y pues llegaba y se arrodillaba en el altar, dándole, creo yo, gracias a Dios, glorificándolo y todo eso. Pero se molestaba cuando los demás no lo hacían. Si leíamos la Biblia, ellos en su manera de adorar, de honrar a Dios, se paraban para leer la Biblia, ¿no? Pero se enojaban cuando alguien más no lo hacía. Entonces, ese es el problema. Tu manera de adorar, de honrar a Dios, tu experiencia personal, no lo podemos hacer doctrina, porque no está escrito, simplemente. Entonces, ese es el problema muchas veces, como lo estoy dando ejemplos, ¿no? O sea, tienes que orar de esta manera, tienes que ayunar de esta manera, si no, a Dios no le agradas. Como los musulmanes que tienen que ir a la Meca una vez al año. Imagínense que Moisés haya dicho, no, Dios está en contra de la prosperidad, de que no te haga falta nada. ¿Por qué? Porque a mí me sacó del palacio y me fue a usar en el desierto. Que haya dicho, no, si Dios te está prosperando, no te hace falta nada, prepárate, porque eso no le agrada a Dios y te va a sacar y te va a llevar al desierto. Sabemos que a veces lo hace el Señor. Pero entonces, ¿dónde queda la experiencia personal de José? De todo lo contrario, José diría, no, Dios no quiere que andes pobre, que estés en el desierto, Dios te va a sacar y te va a usar en el palacio. Pasó, pero no podemos decirlo y enseñarlo como doctrina. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina está limitada. Y limita a Dios. Dios te puede usar en el desierto, Dios te puede usar en el palacio, Dios te puede usar donde Él quiera. Pero por eso es importante no dejar, no ser legalista, no imponer, no enseñar como que es que Dios me bendijo así, sí, te bendijo, gloria a Dios. Dios te usó así, gloria a Dios, pero hay que compartirlo para glorificar a Dios, para dar un ejemplo de cómo Dios también se mueve, pero ¿quién va a entender a Dios? Nosotros, nuestra mente limitada podrá entender al Señor, ni aunque entendamos toda la palabra o no sepamos la palabra. Siempre Dios nos revela más cosas y cosas y cosas, ¿verdad? Entonces, en resumen corto, ser legalista en la iglesia es cambiar la gracia por reglas. Cambiar la fe por desempeño, cambiar a Cristo por normas. La palabra de Dios nos dice que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1, si mal. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No todo, ¿qué quiere decir esto? O sea, bueno, no todo lo que suena santo o se mira santo es bíblico, hermanos. Hay que pedirle al Señor discernimiento y sobre todo, pues, alinearlo con la palabra de Dios. Pero si hay un ejemplo bíblico de que lo que se estoy viendo, lo que estoy viviendo, lo que se está haciendo, tiene fundamento bíblico y Dios lo respalda. Hay iglesias llenas de reglas, pero vacías de evangelio también. El legalismo moderno no niega a Cristo con palabras, lo niega con prácticas. Cada vez que algo sustituye la gracia como base de aceptación delante de Dios, corrompe el evangelio. Ese es el problema. Y 5 puntos, rapidito. Cuando las reglas se convierten en requisitos de salvación,
Las prácticas actuales son, si no haces esto, Dios no te bendice. Un verdadero cristiano debería de medir la espiritualidad por vestimenta, asistencia perfecta, hábitos externos, formas y liturgias. Esa es una de las prácticas actuales. Lo que no dice la palabra de Dios. Gálatas 2:16, perdón. Dice, sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Está claro. Nada externo puede justificar lo que solo la cruz justifica. La santidad externa sin transformación interna es mera hipocresía religiosa. Cuando las reglas ocupan el lugar de la cruz, ya no es santidad, es legalismo. Punto 2, cuando la obediencia se predica como moneda de cambio. Que también pasa eso. Las prácticas actuales, obedece para que Dios te acepte. Si fallas, pierdes el favor de Dios. Se predica más desempeño que rendición. Romanos 4 y 5. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona los pecados. Nuestra fe en Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no negocia salvación. La obediencia es un fruto, no un pago. El legalismo en la iglesia convierte la gracia en salario. La obediencia compra favor. Si la obediencia compra favor, pues la cruz queda endeudada. Pero no es así. Lo que acabamos de cantar, ¿no? Fue en la cruz que pude ver lo lejos que yo estaba, la maldad que yo tenía, y fue en la cruz, gracias a ti, Señor Jesús, que ahora puedo tener acceso al Padre. Se gobierna por culpa y miedo, no por el Evangelio también, muchas veces, no voy a decir en todas partes, pero muchas veces porque yo lo he vivido, yo he pasado por ahí. ¿Qué pasa? Que luego hay control espiritual, mediante manipulación emocional. Nos dicen, Dios está molesto contigo, algo hiciste, por eso Dios permitió esto. Estás alejándote de Dios y nunca se comparte el Evangelio, la cruz, la gracia. Un ejemplo, Colosenses 2:20 al 23. Ustedes han muerto con Cristo, dice Pablo a los colosenses, y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el tiempo. Ahí ya me perdí. ¿Mande? Con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. O sea, las reglas humanas no ayudan en nada para vencer los malos deseos. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo vencemos nuestros malos deseos? Pues vistiéndonos de Cristo. Por eso Dios nos ha estado
hablando últimamente sobre las disciplinas espirituales, la vida antigua, la vida nueva que ahora tenemos en Cristo Jesús, pero tenemos problemas con nuestra entrega al Señor. No nos entregamos en su totalidad y por eso no se puede aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios? De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero luego vienen y fíjense, vamos a analizar ahorita esto que dice Pablo a los Colosenses. Luego vienen y nos dicen, nos predican, nos enseñan que nuestra lucha no es contra sangre y sangre. Sí está escrito, ¿verdad? O sea, nuestra lucha no está carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y decimos ahí, y luego nos agarramos de ese versículo que sí está escrito, pero luego decimos, no, pues es que está fuerte la lucha. El diablo no me suelta. Dios le da las peores batallas a los mejores guerreros, a sus mejores guerreros, eso es muy común. Y por eso decimos que estamos en guerra todo el tiempo, porque nuestra lucha es contra principados, ¿ves? Pero se nos olvida o no sabemos que esto se le dijo a la iglesia de Éfeso. ¿Y cómo era la iglesia de Éfeso? Sí, trabajaba mucho, era paciente, no toleraba la maldad, ponían a prueba a todo apóstol que llegaba o falso o profeta, encontraban la mentira, pero el ángel de Jehová le dijo, has perdido tu primer amor. No se amaban entre ellos tampoco. Entonces, perdieron su primer amor. Ya no estaban en Cristo, aunque eran muy activos. Pero no podían ser rescatados de los poderes espirituales de este mundo, a diferencia de los colosenses. En Colosenses lo que vamos a leer en 2:20 dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo, pero en Éfeso no se podía aplicar esta palabra porque perdieron su primer amor. Por eso Pablo les dijo, la lucha en nuestra carne, contra sangre, contra principados, potestades. Pero también Pablo después le dice, pónganse la armadura de Dios para que resistan, que el diablo va a huir. ¿Y qué pasa? No lo entendemos. Nosotros mismos no estamos en Cristo, no morimos en Cristo. Y como nos predican eso, luego dicen, no, pues ahorita voy a luchar con Satanás. Ahorita voy a atar a Satanás. Ahorita voy a guerrear. Ahorita le voy a arrebatar a Satanás lo que me quitó. Y empezamos, ¿no? Rambo, saca la bazooka. Nosotros no tenemos poder, hermanos, solo Cristo. Y ese es el problema, que luego negamos con prácticas, y esto es una de las prácticas. Si Cristo libertó a los colosenses de los poderes espirituales de ese mundo, en ese tiempo que sigue vigentes, ¿no? Porque murieron a Cristo y no perdieron su primer amor, pues esa es la clave. Debemos estar en Cristo, no debemos de perder nuestro primer amor para que nos libre de los poderes espirituales y no estar practicando, atando, desatando y guerreando, porque esa fue uno de los beneficios de toda la obra de Cristo. A darnos libertad. ¿Qué necesidad de estar peleando, guerreando con alguien que ya está vencido? Pero lo seguimos haciendo. Cristo nos hizo libres para que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
O sea, estar en Cristo no solamente es trabajar en el lugar de reunión, en la iglesia, como quieras llamar. Estar en Cristo no solamente es evangelizar, no solamente es diezmar, no solamente es predicar. La culpa puede controlar nuestras conductas, pero no transformar corazones. El Espíritu Santo convence, pero el legalismo, las reglas, aplasta. El miedo y la culpa produce esclavos, no hijos. Punto 4, cuando la santidad se vuelve apariencia y no vida en Cristo. Creo que muchos vamos a reconocer este punto, ¿no? Prácticas actuales, pues, apariencia espiritual pública, lenguaje correcto, vestimenta correcta, pero corazón lejos de Dios. No hay frutos. Juzgamos pecados visibles, pero toleramos orgullo, dureza, falta de amor. La palabra de Dios nos enseña que Jesús confrontó más fuertes a los religiosos que a los pecadores, a los que conocían la ley, a los que seguían a la ley, no a los pecadores. Algo tan sencillo como eso, y nosotros somos bien duros entre nosotros mismos a veces. Ahí está el joven deseoso y ansioso, bueno, con muchas ganas de servir al Señor y se presenta, pero llega la líder y le da un chorro de reglamentos. Y sí, como dice la hermana, debemos tener un orden, ¿no? Pero el problema es que queremos servir sin tener disciplina. Primero es la disciplina espiritual, primero nuestro crecimiento. Y luego por gratitud, por honra, por agradecimiento, nos ponemos a servir. Pero ¿qué pasa? Nos ponemos a servir y sirviendo nos ponen en disciplina. Está al revés el asunto. Y luego se maneja la disciplina incorrectamente, como castigo, como reprensión. Y no es así, eso no es la disciplina. Por eso lo estamos viendo con el hermano Rafa. Entonces, el legalismo ama las apariencias porque no puede transformar el interior. Mateo 23, 27 al 28. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por afuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. El legalismo, hermano, limpia la fachada, pero la gracia resucita al muerto. Cuando se predica más la ley, reglamentos, normas que Cristo, hay mensajes llenos de tienes que, debes de, haz más. Eso es legalismo. Hay poca cruz, poco evangelio, poco descanso. Donde Cristo no es suficiente, siempre habrá listas. ¿Qué dice la palabra? La letra mata, pero el Espíritu da vida. 2 Corintios 3:6. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Quiere decir, una iglesia sin gracia puede estar llena de Biblia y vacía de Cristo. Podemos agarrar de conclusión Gálatas 5:4, Aarón, porfa. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Claro. Si nosotros pretendemos hacernos justos cumpliendo la ley,
quedamos separados de Cristo y hemos caído de la gracia de Dios. ¿Por qué? Pues que envió a su Hijo, a su único Hijo, que todo el que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Y aparte de eso, pues lo hacemos a un lado y no, yo creo que no fue suficiente. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Estamos menospreciando, haciendo menos la obra de nuestro Señor Jesús. El legalismo, hermanos, no es un error menor, es otro evangelio. No produce libertad, produce agotamiento. Cristo no vino a darnos reglas nuevas, sino a darnos vida nueva. Debemos de dejar de cargar yugos que Cristo no puso. Debemos de arrepentirnos no solo del pecado visible, hay que arrepentirnos de confiar en nuestra justicia, nuestras costumbres, nuestras propias reglas, que hacen menos a nuestro Señor Jesús. Y sobre todo, no hay que olvidar que en Cristo, y fíjense en esa palabra, no en, creo que ya lo hemos escuchado muchas, creo que mi mamá una vez lo compartió. Como dije hace rato, estar en Cristo no solamente es reunirnos, no solamente es hacer lo que nos dice las actividades, ¿no?, que hay dentro de la congregación, porque lo mismo lo hizo Éfeso. Estaba llena de actividades, aborrecía la mentira, los falsos maestros, pero perdieron a su primer amor. Eso hay que cuidar, no perdernos en las actividades, en los pendientes, en los programas, en las estrategias. Le dejamos a un lado nuestro primer amor, Cristo. La palabra en, porque dice en Cristo, ¿verdad? La palabra en nos habla de un lugar, un tiempo y una actividad. Tiempo presente. Hoy estamos en Cristo. Amén. La actividad, pues está escrito, sean santos como yo soy santo, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios. Esa es la actividad. Entonces, tiempo hoy, acción hoy, digo acción, lo que Cristo nos enseña, Cristo. Entonces, no debemos olvidar que en Cristo tenemos muchas bendiciones, muchos beneficios, aunque no lo queramos, Él lo da. ¿Qué beneficios? Pues Él rompe toda maldición generacional. Es una de las cosas, de unos temas que luego muchos se ven en la iglesia y nos exhortan a decir, hey, investiga tu generación, tus abuelos, tus tíos, que a lo mejor se dedicaban a encomendarse a sus hijos, a sus nietos con un trabajito de alguien, a una santero, investiga, y si es así, pues rompe toda la maldición. Nosotros no podemos romper nada, es Cristo, porque si estamos en Él, nueva criatura somos. Todo lo anterior ha pasado, pero nos recomiendan y nos dicen y hagan esto, no sé qué. No, Cristo rompe toda maldición. Gracias a Él podemos acercarnos libremente al trono de la gracia, dice la palabra de Dios, no por méritos. ¿Sí? Estando en Cristo, todas las cosas obran para bien, dice la palabra. Estando en Cristo. Si no estamos en Cristo, pues no va a obrar las cosas para bien. Vamos a vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero aún así, estando en Cristo tenemos esa confianza, seguridad de que Él está con nosotros, va a pasar la tormenta con nosotros y Él nos va a fortalecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, gracias a Cristo nuestro cuerpo es el templo, la casa, la moral, la habitación del Espíritu Santo. Ya no es un privilegio nada más para una persona entrar a su presencia como en el antiguo
pacto, en la vieja ley, una persona nada más, y una vez al año. Entonces, gracias a Él se rompió el velo, todos podemos entrar a la presencia del Padre, porque el trabajo lo hizo Cristo, nos dio esa libertad. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, dice la palabra de Dios. Gracias a Cristo ya no somos esclavos, ahora somos hijos y herederos del reino de Dios. Por medio de Jesucristo Dios nos da la victoria. Gracias a Cristo tenemos redención y perdón de pecados. Gracias a Cristo nuestra vida tiene propósito, tenemos mejores promesas. Gracias a Cristo somos llamados a su gloria eterna. Gracias a Cristo el reino de Dios se ha acercado. Cristo hizo mucho. Cristo hizo todo. ¿Qué nos corresponde? Seguir lo que dice la palabra de Dios. Porque sí, gracias a Él, el reino de Dios se ha acercado. Pero ¿qué dice el versículo? Que es el versículo que el Señor dio a esta congregación. Sí, el reino de Dios se ha acercado, porque dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. Tenemos que arrepentirnos y creer en el Evangelio. Obvio, el creerlo da como resultado el vivirlo. Y el vivirlo muchas veces, y yo he escuchado mucho, es que ser cristiano no es cualquier cosa, es difícil. Ser hijo de Dios se vuelve una carga, algo súper difícil. Y no me voy a cansar de decir lo que dice la palabra de Dios, que dice el mismo Jesús. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tenemos cargas es porque nosotros mismos la ponemos o alguien más nos la pone. Y le creemos todo y no vamos a las escrituras para corroborar si es así. Como el altar, regreso al tema. Si vamos bíblicamente con el diseño que Dios dio, ¿no? Al entrar por el atrio era el altar, ¿verdad? Luego el lugar santo y el lugar santísimo. No está escrito que el altar está dentro del lugar de reunión. Pero lo acomodamos porque nos gusta, nos agrada, creo que a Dios no le agrada y pues lo vamos a hacer así. Muchas cosas, hermanos, muchas cosas hacemos que parecen santas, pero no son bíblicas. Antibíblicas son. Entonces, queremos agradar a Dios. Ya está escrito qué es lo que tenemos que hacer, para agradar al Señor. Sin fe, ¿qué? Es imposible agradar al Señor. Sin santidad, nadie verá al Padre. Entonces, tenemos problemas nosotros para soltar. No es que soy bien impaciente, no, pues es que también no me ayudan. No, es que si están viendo cómo soy, ¿para qué me invitan? No, casi. Tengo que reconocer, pero para reconocer necesito muchas veces humildad. Y el Espíritu Santo constantemente nos está hablando. Hey, estás mal. Hey, esto no debes de hacer. Lo haría Jesús, lo haría el Hijo, lo haría tu Señor. Y aunque no lo decimos, sí sabemos que estamos mal. Pero ahí vamos nuevamente a hacer nuestros deseos, seguir nuestra carne. Pero gracias, podemos dar gracias que el Espíritu Santo está intercediendo, nos desea con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios, a pesar de cómo seamos. Él está ahí, el mismo Jesucristo está intercediendo por nosotros. Pero sin embargo, nosotros seguimos haciendo, no, espérame, yo quiero hacer esto. No, es que ¿cómo voy a aceptar mi error? No, es que yo soy el macho alfa, lomo plateado, ¿qué más? Pecho peludo, lomo plateado, no tengo que doblegarme ante nada. Que de hecho, las bienaventuranzas que da Jesús
es un golpe contundente al legalismo. Que dicen, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y si lloramos, ¿por qué? ¿Qué enseña esa aventuranza? Porque nos entristece nuestro pecado. No sé ustedes si algún momento yo sí viví. Estaba ahí el Espíritu Santo constantemente, ¿no? Y pecaba. Y otra vez me sentía mal conmigo mismo. Me arrepentía, pero nuevamente yo, ahora sí que Satanás aprovechando esas oportunidades, tirándonos dardos, ¿no? Es que no puedes, es que ya eres así, Dios no te va a perdonar, no puedes dejar de hacer eso. Y yo me sentía mal conmigo mismo porque seguía pecando, a pesar que ya sabía, a pesar que ya había hecho yo un pacto con el Señor de ya no pecar más. Confesé mi pecado, me arrepentí, lloré, me humillé, pero volvía a pecar. Me sentía mal. Pero ¿qué pasa? No queremos ceder, no queremos reconocer nuestra insuficiencia y aceptar que necesitamos a Cristo en todo tiempo, en todo lugar, en la casa, en el trabajo, ir manejando, porque como hay tanta cortesía vial, ¿verdad? Tanta educación vial, lo necesitamos también al manejar, en todo tiempo. Pero no queremos ceder, no queremos reconocer, aunque el Espíritu Santo nos esté hablando. Y no sé ustedes, pero yo siempre doy gracias, Dios. Gracias porque a pesar como soy, me sigues buscando. Me sigues dando una nueva oportunidad para repetirme, para alinearme, para ponerme a cuentas contigo. La gracia no es peligrosa, hermanos. El peligro es predicar sin Cristo en ella. Ese es el problema. No estoy hablando que pues también, ¿no? Que estoy en la gracia, estoy en el nuevo pacto, todo me es lícito, ¿no? Está escrito que todo me es lícito, pero no todo me conviene, ni me edifica, ¿verdad? Pero sin embargo, en lugar de más gracia, se aplican más reglas. Y no es así. No debe decir, si hay mandamientos, claro que sí, pero los mandamientos, los estatutos, los preceptos de Dios, cuando estamos en Él, estamos sirviendo, lo hacemos sin carga, lo hacemos por obediencia, por gratitud, porque entendemos y reconocemos que haga lo que haga, no voy a pagar la deuda que le debo a Dios. No le voy a pagar la deuda a Cristo, no me voy a aparecer o llegar a la altura de Cristo, porque solamente Dios se agrada de Cristo, solamente en Él. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Arrepentirnos, querer el Evangelio y aprovechar que nuestro Señor Jesucristo ha acercado el reino de los cielos para así tirar manos del reino de los cielos para nuestra vida, para nuestra pareja, para nuestros hijos, para nuestra familia, y que Dios nos ayude y nos cubra nuestra mente, nuestro corazón, si no hacen caso, si no reciben el Evangelio, no entristecernos, sino al contrario, estar más firme, estar ahí, porque sabemos que tarde que temprano van a llegar a un hoyo donde el agua le llegue hasta el cuello y ya entonces sí van a tener que voltear arriba para buscar ayuda. Y nos tenemos que preparar para cuando pase eso, nosotros llenos de amor, de sabiduría, de amor, de bondad, que es de misericordia, que Dios nos dio, extender las manos, dar de gracia lo que gracia has recibido. Pero actualmente practicamos más de mirar la viga, ¿no? Del ojo.
la paja en el ojo ajeno y no miramos lo que nosotros tenemos. Por eso está escrito también. Hey, cálmate. Sí, qué bueno que lo miras, pero primero mira lo tuyo y quítatelo para que puedas ver mejor. Entonces sí, da el consejo, da la exhortación. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Ya son la 1, ¿verdad? 1:06. Para terminar este mensaje. Gracias, Señor, te damos gracias. Gracias, Dios amado, porque realmente a través de tu palabra vemos, Señor, y nos revelas lo que significa toda la obra de Cristo, todo lo que hizo, Señor. Aparte de darnos salvación, que es lo más importante, Padre, nos hizo, todo lo que hizo es para darnos libertad en este tiempo que nos toca vivir aquí, Señor. Perdónanos cuando a veces cargamos con peso que tú no nos pones. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a identificarlo para poderlo desechar, Señor, y caminar en tus preceptos, tus mandamientos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga revelando, nos siga hablando, Señor, de toda falta, todo pecado que tenemos, Señor. Señor, queremos que nuestra mente sea renovada todos los días. Queremos, Señor, prepararnos, Señor, y queremos que tú nos sigas capacitando, Padre, para reflejar tu luz, Señor, para ser esos instrumentos de bendición, de edificación, Padre. Que no nos llenemos también de vanagloria, Señor, de altivez, de egocentrismo, Padre, porque tú nos usas, sino todo lo contrario, Señor, que recordemos que solamente somos siervos tuyos, esclavos tuyos, Padre Santo, y lo hacemos por amor a ti, Señor. Gracias que tu palabra haya quedado en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que a su debido tiempo dé fruto, Dios amado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.